En el pueblo de Pinamar, la vida, aseguran, transcurre en apariencia tranquila, en la que varias familias mantienen la imagen perfecta de bondad. Pero bajo esa superficie se guardan peligrosos secretos que bien podrían cambiar la vida de muchos. Cuando nadie nos ve, publicado por Ediciones B, José Ignacio Valenzuela. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy y yo por esta invitación con tantas ganas que estaba esperando. Pues un placer. Yo te he llamado José Ignacio Valenzuela porque es tu nombre y el que aparece en el libro, pero es verdad que te llaman Chascas. Todo el mundo me dice Chas. Y cuando digo todo el mundo, me refiero no solamente a la gente, sino que a muchos países me llaman Chascas. ¿Por qué Chascas? Yo soy chileno y en Chile una chasca es un pelo que no se peina. Es un pelo alborotado, desordenado, y si alguien googlea una foto mía, se va a dar cuenta que tengo una cosa que es como indomable, que por más que yo trato de echarle espumas o a veces geles, no hay caso. Pues voy a hacer tuyo un poquito mi nombre, porque yo no me peino jamás. Pues tú eres Chascas. También. Además fue muy divertido porque evidentemente en Chile tú dices Chascas y me ven y la gente entiende porque me llaman así. Pero yo me fui muy joven a vivir a México y en México Chascas no significa nada. Entonces pensaban que era como mi nombre artístico. Porque lo veían en la prensa chilena que hablaban del Chascas. Entonces, pues él se habrá autopuesto Chascas. Y ya quedé para siempre. Así que estoy obligado además a cuidarme el pelo. Sí. A que no se me caiga. Exacto. Deberías. Bien, Beatriz ha reunido en el jardín de su casa a sus amigos y familiares más cercanos para celebrar el cumpleaños de su hija. Llega el momento más importante en el que todos los invitados deben estar presentes, pero Marco, el padre de la niña, aún no ha aparecido. Así es. Esa es la hipnosis, digamos, del libro. Así arranca el libro. Así arranca el libro. A mí me encanta. A ver, Oscar Wilde decía que un escritor escribe lo que no puede vivir. Y como mi vida es súper aburrida, y no me pasa nada, siempre me encanta escribir de estas vidas como perfectas. Bueno, no siempre, pero en general, sobre todo cuando hago productos audiovisuales. Me gusta escribir de estas vidas perfectas, donde hay maridos y mujeres perfectos, donde las relaciones personales son perfectas, porque yo le tengo pánico a la perfección. Mientras más perfecto parece algo o alguien, más miedo a mí me da. Siempre digo, cuando uno pasa frente a estas casas bellísimas, yo digo, te aseguro que hay una nevera allá adentro con 3 cabezas, porque esas perfecciones tienen un precio muy alto. Y entonces, para arrancar este libro, yo quería una imagen como de perfección absoluta. Y dentro de este marco de pesadillas perfectas que yo tengo en mi cabeza están los cumpleaños infantiles. Estas papás y mamás que buscan que los cumpleaños de sus hijos sean perfectos, donde hay un payaso, donde hay... que no sé por qué a mí eso me da más miedo que felicidad, que es como lo opuesto a lo que tendría que darme. Y entonces decidí arrancar por eso. Me parecía que era una muy buena manera de vender y de presentar a mis personajes en acción en este marco así de absoluta perfección en el que se mueven, pero por supuesto para luego darle el hachazo radical a esa imagen y arrancar la historia de verdad, que sacando para afuera lo que está debajo de la alfombra. Así es. En esa perfección que has descrito muy bien, puesto que trabajas con cine, con series, cuando el espectador está viendo esa perfección, sabes que va a pasar algo. Por algo supuesto. Tiene que pasar. Pero es verdad que esa predisposición a lo perfecto ya te coloca en algo irreal, como es un cumpleaños. Claro. En el que todo tiene que ser feliz, todo tiene que ser estupendo, esa sonrisa de la fotografía que se descubre que sonríe la sonrisa, pero no los ojos. Pero no los ojos, exactamente, porque además tiene que ver, no sé, yo lo hago siempre en relación a mí. O sea, cuando fue el cumpleaños de mi hija, por ejemplo, en marzo de este año, fue un desastre, porque ella no quiso salir, hacía un calor pero del demonio, faltó agua, o sea, era todo muy lindo, pero nosotros después decían, pero bueno, qué mal, o sea, ¿qué pasó aquí? Entonces yo justo además estaba terminando de dar los últimos detalles al libro, y entonces decía, bueno, obviamente Beatriz y Marco no somos, ¿entiendes? Por suerte. Sí, bueno, espero. Espero. Y me pasa mucho eso a mí, me pasa mucho eso. Cuando escribo, siempre estoy pensando, por suerte no soy estas personas, pero son
esas otras personas de las que me gusta escribir, esas que yo no voy a llegar a ser. Y allá hay una relación como de amor-odio que a mí en lo personal me motiva mucho a escribir. No existe rincón alguno que te devuelva la tranquilidad por mucho que te lances a la piscina e intentes encontrar la impunidad en el agua con olor a cloro. Bueno, sí, pobrecita Beatriz, eso lo reflexiona mi protagonista Beatriz, Sí. que es una mujer que está escapando de muchas cosas. Tampoco puedo decir mucho, para no obviamente dañar la historia, Sí. pero ella está escapando de sus propios fantasmas también, de sus propios miedos. Tuvo una relación extraña con la madre, tiene una sensación como de síndrome de impostor un poco a lo largo de la historia. Ella también es una escritora de cuentos infantiles, por lo tanto siempre está tratando de poner en palabras a lo mejor emociones o sensaciones o sentimientos que no tiene muy claro, y por eso hace reflexiones como esa. Y también es porque yo tengo la teoría de que todos los seres humanos tenemos un espacio, un lugar físico o emocional al que vamos cuando queremos escondernos. En el caso de Beatriz es la piscina, es el agua, ya si nos ponemos freudianos, no sé, podemos hablar como de volver al útero, de volver a lo mejor como esta madre con la que ella tiene una relación tan mala, a lo mejor es como la piscina es como una nueva madre, estoy poniendo absolutamente filosófico, que eso no está en el libro, pero son los devaneos de escritor que uno tiene cuando está escribiendo. El agua es como un útero que te abraza, pero el agua también mata, el agua también ahoga, el agua también puede ser terrorífica. Yo no me meto al mar, yo como decía soy de Chile, en Chile el mar es muy lindo de ver, pero es frío, terroríficamente frío, o sea, que no me puedo ni acercar, y las olas son tan altas que es peligroso, es peligrosísimo el mar. Por lo tanto, yo le tengo un poquito como de respeto al agua, no es esa agua del Caribe plácida, que es como una piscina, literalmente, donde tú puedes caminar metros y metros y metros y te sigue llegando a los tobillos. Por lo tanto, para mí me gustó mucho esa imagen del agua como una suerte de constante en el libro, donde Beatriz volvía a ella, se mete mucho a la piscina durante el libro ella, Sí. Y vuelve al agua y vuelve al agua, y esa agua que la coge a lo largo de las 400 páginas se va ensuciando, se va enturbiando, se va manchando. Y tanto en el prólogo como en el epílogo termina jugando un rol fundamental en la historia. Sí. De hecho, por eso el libro, cuando lo conversamos mucho con mi editora, la portada obviamente tenía que ser el agua de la piscina, obviamente. Y si además si tú das vuelta el libro, te vas a dar cuenta que atrás está como la escalerita invitándote a que te metas también a la piscina. Marco, además de ser la víctima, aparece con un tiro en la cabeza y la pistola en su mano derecha. Sí. Además de ser eso, que ya es mucho. Que ya es mucho. ¿Qué es Marco? ¿Quién es Marco? Marco es un poco la excusa, es el detonante, es digamos la piedrecita que primero genera las ondas en el agua. Bien. Es esa piedrecita que tú tiras al centro de la piscina y que parecería que va a generar un par de onditas y termina provocando un maremoto en la piscina completa. Pero también es lo que rompe el equilibrio precario de la historia. Toda perfección siempre está en equilibrio. Esa es mi teoría. La perfección necesita el equilibrio para existir. No hay nada más perfecto que algo inmóvil. Si tú te estás moviendo, vas a hacer de pronto muecas, te va a llegar una ráfaga de viento y se te va a despeinar aún más la chasca que tienes en la cabeza. Vas a mover las manos y te vas a tapar la cara. O sea, algo que está en movimiento nunca es perfecto. La perfección para mí siempre está o muerta o inmóvil. Quietud. Es una quietud perfecta. Ahí como en la foto perfecta, que la gente que se conoce el ángulo perfecto de la cara y se pone exacto y no se mueve hasta que le sacan la foto. Bueno, Marco lo que hace es romper esa quietud, es romper ese equilibrio precario en el que avanza esta historia en las primeras páginas. Y cuando Marco, que es el marido perfecto,
de esta esposa perfecta y el papá perfecto, dueño de esta casa perfecta, con un trabajo perfecto, de pronto aparece en una pose absolutamente imperfecta, que es con los sesos al aire, en el despacho de su casa con una pistola en la mano, pues se rompe para siempre la perfección en esa familia. Entonces, para mí Marcos es la gran excusa para contar esta historia. Y es además el personaje más ausente de la historia Y más presente. y más presente a lo largo de todo el tiempo, porque entonces Beatriz se está cuestionando todo el tiempo en el agua, bueno, pero ¿quién es Marco? Entonces, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Lo hizo o se lo hicieron? ¿Qué secretos tenía Marco que yo desconocía? ¿Quién era Marco realmente? ¿De verdad éramos la pareja perfecta o no lo era? Bueno, en fin, todas las dudas que surgen a raíz de una muerte absolutamente inesperada, que no estaba en los planes de nadie, como toda muerte es, y que viene finalmente no solamente a cambiarle la vida a Beatriz, sino que viene a cambiarla a ella para siempre. Renata, la niña. La niña. La niña que tiene... Es muy despierta, quizá demasiado para su edad. Sí. Una niña vestida de negro. Sí. A la que hay que comprarle un vestido negro. Exacto, vestida de negro, con un lazo que abraza ese vestido y que de alguna forma, más que abrazar, asfixia ese comportamiento que tenía anteriormente. Sí. Esa alegría, esa felicidad. Sí. Fíjate que, tal como tú decías en un momento, yo hago muchas películas, hago muchas series, hago mucho producto audiovisual. Y los niños son un tema cuando tú vas a hacer audiovisual, porque no hay tantos buenos niños o niñas, actrices o actores. Por lo tanto, siempre que uno está escribiendo una historia, los productores o los directores empiezan... ¿Va a haber muchos niños? ¿Es posible que no haya niños? Se puede contar esta misma historia, a lo mejor que no tenga 8, que a lo mejor tenga 15. En fin, siempre hay una discusión en torno a los niños. Por lo tanto, por alguna razón así como inconsciente, siempre tiendo a escribir con pocos niños. Y que viene de eso, digamos. Y cuando escribo con niños, trato que mis niños sean como adultitos chicos, para poder, digamos, para que no se genere, no se vaya a convertir en un problema para la producción. Entonces, cuando llegué a sentarme a escribir Cuando nadie te ve, obviamente, toda familia perfecta, en el imaginario de la perfección, tiene hijos. La familia que no tiene hijos... Y un perrito. Y un perrito, por supuesto. Y una abuela que hace galletitas sabrosas y perfectas y estupendas. Entonces... Es verdad. Yo sabía que tenía que tener un hijo aquí, porque además el tema de la maternidad es el gran tema de este libro. Sí. Renata se convierte, sin querer queriendo, en el gran conflicto de esta historia, en el gran secreto de esta historia, en el gran detonador de esta historia. Que no voy a ahondar mucho más en eso porque obviamente no quiero dañar lo que está detrás. Pero digamos que Renata... se termina convirtiendo sin quererlo en el gran secreto de su padre, en el gran conflicto de esta historia. Por lo tanto, yo sabía que tenía que existir una Renata. Y me puse a pensar mucho cómo quería a esta Renata. La quería desordenada, como no iba a tener que interpretarla una actriz, sino que el papel aguanta todo, digamos. Sí. ¿Cómo la quería? La quería desordenada, la quería activa, la quería reflexiva, la quería insoportable, la quería desordenada. Y decidí que iba a hacerle el contrapeso a la madre. La madre es mucho más ingenua, es mucho más infantil en muchos casos que la misma hija. Y me parecía interesante ese contraste de esta niñita que era muy madura y que a raíz de la muerte del padre debe además madurar mucho más y que pareciera una pequeña adulta, chiquitita, pero que fuera su infancia la que estuviera en juego. Entonces me gustaba esta dualidad de alguien que parece adulto por fuera, digamos, pero que lo que está en juego es su niñez, es su nacimiento, es su pequeñez. Eso me gustaba, esa contradicción me gustaba. Y por eso nació esta Renata tan particular.
¿Las apariencias importan, como es en el caso de Anaís y Gastón? Sí. Bueno, en mi caso, a mí me dan lo mismo las apariencias, honestamente. Vengo de una familia donde se me enseñó que a la gente, o sea, vengo de una familia además de escritores, en donde me enseñaron primero que todo que uno nunca juzga el libro por la portada, y eso aplica a la vida. Yo en general trato de no ser prejuicioso y no juzgar por un currículum o por un color de pelo o por un color de piel, por lo que sea. Yo soy un hombre gay y he estado toda mi vida siendo juzgado por cómo amo. Por lo tanto, trato de no hacerlo. Cuando uno escribe es bastante más perverso que en la vida, o por lo menos yo, que en la vida real. De hecho, como te decía al comienzo, mi vida es súper aburrida. Entonces yo trato de vivir en mis letras, en mis películas, en mis libros, todo aquello que obviamente no me va a dar para vivir en la vida, porque más soy cobarde, soy flojo, a mí me gusta estar en mi casa en pijama, así que aventurero no soy, por lo tanto trato de todo eso otro de exploración hacerlo por medio de las letras. Y en ese mundo, en Pinamar, que es este pueblo ficticio donde se mueven mis personajes, la apariencia lo es todo. O sea, no es que importe, la apariencia lo es todo. Y además yo me muevo en un mundo audiovisual donde la apariencia es muy importante, donde los actores y las actrices tienen que verse de una manera particular, donde el lente de la cámara tiene que retratar de una manera muy específica lo que se está haciendo, donde lo feo hay que maquillarlo para que no se note mucho. Y yo siempre pienso que es curioso, porque los escritores trabajamos con la materia prima antes de que la maquillen. Ahí es donde están nuestros, o por lo menos los míos, los intereses. A mí no me interesa el rostro maquillado. De hecho, a mí en lo personal me parece que los rostros maquillados todos se parecen. A mí me gustan Son las disfraces. Claro, las máscaras, los disfraces. A mí me gustan lo que está detrás de la máscara. Me gusta ese rostro recién levantado, o ese rostro cuando se quitó el maquillaje y ya está solo o sola a punto de irse a dormir. Esos son los que me gustan. Por lo tanto, me encanta trabajar con personajes de apariencias perfectas para, por supuesto, en la página 25 sacarle esa perfección y mostrarlo tal como son. Tal como son. ¿Qué es ser madre, Chaska? Yo creo que ser madre debe ser alcanzar un estado de amor superlativo y al mismo tiempo un nivel de terror superlativo. Eh, yo no soy madre, soy padre, pero te puedo decir que cuando me pusieron a mi hija en los brazos, me pasó algo que a lo mejor yo no sé si la gente se atreve a confesarlo, pero a mí, al mismo nivel del amor que sentí pánico. Por la responsabilidad que eso supone. Y por el hecho que yo tenía que mantenerla viva y por el hecho de que si a esa cosa que yo tenía en mis brazos de 2 horas de vida le llegaba a pasar algo o le llegaban a hacer algo, el horror y el terror iba a ser absolutamente inenarrable. Entonces yo creo que ser madre es, digamos, es esta exacerbación emocional llevada a unos niveles superlativos. Y a veces lo que cuesta manejar, creo yo. Te conoces el amor más perfecto y conoces el terror más perfecto. O sea, pedirle a un hijo que te llame cuando salga de la fiesta a las 2 de la mañana y que no te llame en la fiesta, me imagino que debe ser el terror más enorme que debe existir. Todavía mi hija tiene 4 años, así que todavía no lo experimento, pero sé que lo voy a experimentar. Seguro. Por supuesto, sé que lo voy a experimentar. Y me parece que la gran enseñanza de la paternidad y la maternidad es lidiar con el horror. Lo bueno es que lo experimentes. Lo Por malo supuesto. sería que no. Exactamente. El miedo y la culpa. Octavio y Gladys. Para mí el miedo y la culpa siempre van como de la mano, en general. Siempre cuando hay un miedo enorme, es porque hay alguna pequeña culpa detrás, o porque dejaste de hacer algo, o porque a lo mejor no fuiste lo suficientemente enfático
en pedirle a tu hija o hijo que te llamara a las 2 de la mañana, o a lo mejor no fuiste lo suficientemente buen padre en ese momento para explicarle lo importante que es, no sé, siempre hay, cuando surge o por lo menos en mi caso, yo siempre parto de mi ombligo y de mis zapatos, ¿ah? Y a raíz de eso hago unas teorías que son a veces muy absurdas, pero por lo menos me sirven para escribirlas. O para llevarlas a la pantalla. Y para mí, cuando hay un gran miedo en mi vida, siempre identifico que hay una culpa detrás. Porque a lo mejor mentí. Y entonces tengo pánico de que me pillen. O porque a lo mejor no hice eso que prometí que iba a hacer. Y entonces ahora se está desmoronando todo. Y tengo un miedo enorme que se está desmoronando todo porque no apreté el tornillo que tenía que apretar en su momento. O no hice la llamada que tenía que hacer. Entonces el miedo ahora, en fin. Por lo tanto, para mí son las dos caras de una misma moneda. Y Gladys y Octavio, que son unos personajes periféricos del libro, que terminan siendo muy protagonistas, son un matrimonio de unas personas ya mayores que se mudan a la casa de al lado de Beatriz. Nuevos vecinos. ¿Ah? Nuevos Los vecinos. nuevos vecinos, unos vecinos muy extraños que Beatriz no sabe muy bien cómo identificar, y eso la perturba mucho porque en este mundo de perfección de Pinot Noir, estas personas son como un lunar, son como Una una verruga. mancha, una verruga que ella no logra poner en este mundo perfecto, y va varias veces a la casa a tratar de ser una vecina perfecta y de llevarles un pedacito de pastelito y de llevarles no sé qué cosa, y no logra, y hay como una piedra en el zapato ahí de Beatriz, hasta que esa piedra se termina volviendo en su contra. Pero entonces Beatriz y Octavio yo los quise describir, tal como dije en un momento, periféricamente. No quería darles un rol muy fuerte, porque yo quería que fueran unos personajes que los lectores se olvidaran de pronto de ellos, para que sus apariciones fueran sorpresivas. Y uno de ellos, no voy a decir cuál, representa el miedo y el otro representa la culpa. Y de esa manera son este matrimonio perfecto, donde el miedo y la culpa siguen, digamos, dándose la mano y siguen generando los conflictos que generan a lo largo de la historia. Los secretos han de ser desvelados siempre, aunque cueste luego, cueste lo que cueste y pese lo que pese. Pues mira, Chekhov decía, si en la línea 5 de un cuento hay una escopeta y en la línea 10 la escopeta no se ha disparado, la escopeta está de más. Sí. Por lo tanto, si yo voy a tener secretos en mi bandeja de temas, yo voy a hacer que todos esos secretos se exploten todos, porque para eso los tengo. Además, qué terrible cuando un amigo tuyo o una amiga tuya te dice, tengo un secreto que no te puedo contar. Entonces, bueno, ¿para qué me lo dijiste? Exacto. Cállate la boca. O sea, si me vas a decir tengo un secreto, es porque me lo vas a contar. Si no me lo vas a contar, pues cállate y no me digas que tienes un secreto. O háblate frente al espejo, o graba un cassette y te lo mandas tú mismo, no sé. Pero no me digas eso, porque si alguien me va a decir que tiene un secreto, humanamente yo voy a querer saber ese secreto. Sí. O cuando dices, ¿cuál es tu secreto inconfesable? Entonces la respuesta es, si te lo cuento, deja de serlo. Deja de serlo, exactamente. Exactamente. Por lo tanto, uno como escritor sabe que además el morbo que genera la introducción de un secreto en una historia es muy poderosa en la audiencia y en los lectores. Sí. Yo que escribo, además, que me gusta mucho el thriller, sobre todo, de hecho, este es mi primer thriller literario, pero yo tengo una cantidad enorme de thriller audiovisual, digamos. Llevo, no sé, 15 años, 20 años haciendo thriller audiovisual. Sé muy bien cómo manipular, entre comillas, a la audiencia gracias a los secretos. Claro. O sea, la incertidumbre es de una de las fuerzas más poderosas. Dicen que el amor es la fuerza. Yo creo que es la incertidumbre. La que más yo creo que es devoradora. Es devoradora. Si tú descubres que tu marido o tu esposa o que tu papá o que tu mamá o que tu vecino genera una incertidumbre, descubres que hay un secreto ahí. O la de no saber qué va a pasar cuando tienes una situación de enfermedad. Exactamente. De incertidumbre. De que has perdido a alguien, que no lo encuentras. Una incertidumbre. Una incertidumbre. Pues eres capaz de hacer lo que sea con tal de llegar a la certidumbre. Eso es. Yo soy la persona más fría y menos esotérica del mundo. No creo ni en la luz eléctrica,
de los planetas, nada, de cero esas cosas. Pero yo vivo en Estados Unidos y en este momento la situación en Estados Unidos está tan complicada a nivel política. Vivo además en un estado ultra conservador, donde gobierna la ultraderecha, que es Florida, donde hay una ley, que es la ley No Digas Gay. Así se llama, hay una ley. O sea, yo vivo en un estado donde mi humanidad es ilegal, ¿me entiendes? Donde los niveles de incertidumbre son tan altos que te juro que estuve a punto de ir a que me leyeran el tarot. Porque necesitaba, y de hecho creo que lo voy a hacer, necesitaba, Sí. o sea, necesito de alguna manera encauzar la incertidumbre que me aqueja y que no me deja dormir. O sea, estoy dispuesto a que me lean el tarot, a que me azoten con perejiles y me lean las cáscaras de lo que sea. O sea, estoy dispuesto, te lo juro, estoy dispuesto a eso, porque de alguna manera necesito una respuesta. Necesito que alguien me diga, no te preocupes, todo va a estar bien, o no, ¿sabes qué? Se va a poner tan mal que lo mejor que puedes hacer es hacer tus maletas e irte. Necesito una respuesta. Y yo creo que eso es un impulso humano irrefrenable. Todos necesitamos una respuesta, en todo orden de cosas, desde metafísica hasta quién mató a Marco, ¿me entiendes? Sí. Necesitamos respuesta, y eso es un gran motor. Y si uno, como escritor o como creador de historias, conoce y sabe manejar bien eso, pues de alguna manera tienes el mejor anzuelo en tus manos, para que las personas, ojalá, empiecen a leer y ya no lo quieran soltar. Ya has lanzado el cebo. Exactamente. Cuando nadie te ve, ¿lo veremos en serie, como ¿Quién mató a Sara? Ojalá. A partir de ¿Quién mató a Sara? Obviamente muchas cosas cambiaron en mi vida, porque ¿Quién mató a Sara? Me puso en un lugar de exhibición, digamos, y de exposición muy grande. Y a raíz de eso ha habido mucho interés de la industria por revisitar mis libros. Entonces ya se han vendido los derechos de muchísimos de mis libros, y obviamente se están negociando también los derechos de Cuando nadie te ve. No tengo la más remota idea si es para película, si es para serie, si voy a estar yo involucrado de alguna manera también como escritor no lo sé, pero sí te puedo decir que me encantaría. Obviamente cuando yo lo escribí, yo lo estaba viendo en mi cabeza. Claro, es que es muy visual. Yo lo estaba viendo en mi cabeza, y Sí. de hecho los capítulos, o sea, no hay ninguna diferencia en la estructura de los capítulos, de la estructura de ¿Quién mató a Sara? Todos los capítulos terminan con un cliffhanger muy poderoso. Hay una estructura A, B, C, en el sentido de que paso por un tema, cambio a otro tema, recupero esto y voy haciendo como una trenza de historia. O sea, está hecho con estructura. La idea mía era que los lectores, cuando cerraran el libro y lo hubiesen terminado, tuviesen la sensación de haber visto una historia más que de haberla leído. Pues ojo con la irrealidad de lo que acontece cuando nadie te ve. Un placer. Ay, muchísimas gracias. Para mí fue un placer también. Un placer.